Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 24 de abril del año 2023, en gracia de Dios, en la meditación de la palabra de Dios, en la mañana de hoy, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, departamento de Antioquia, Nación Colombia, territorio Abya Yala y Laudato Si conectados en el mar de Galilea, en Jerusalén, con Jesús de Nazaret, aconteciendo en su propio ser siendo testigo del amor, la verdad y la justicia divina. Según narra el evangelista San Juan, por esta tercera semana de Pascua que nuestra Santa Iglesia conmemora en Cristo resucitado y resucitador, por el bautismo, por la fe, por la gracia de Dios que concede a la criatura humana, a la persona humana, a esa divinidad en una gotita encarnada en esta humanidad que somos siendo en gracia de Dios, hijos adoptivos de Dios y revestidos de Espíritu Santo por el bautismo, nutridos en alma, mente y cuerpo por la carne que es el cuerpo y la sangre de Cristo, más allá de la satisfacción de las necesidades básicas carnales, corruptibles, naturales, esa nutrición intelectual, de las lógicas, de la razón, del pensamiento, pero con el discernimiento en el Espíritu Santo, sobre ese conocimiento humano por la sabiduría divina, que esa es la relación vertical de la cruz, la divinidad hacia arriba, lo más alto, el reino de los cielos, la vida eterna, la vida perdurable, sobre la terrenalidad, la vida corruptible, la vida mundana del mundo, como nuestros hermanos evangelistas, apóstoles y santos han determinado en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, la Sagrada Familia, que es siempre el que sigue hablando. El verbo, la acción creadora, esa fuerza transformadora. Y ello aconteciendo también el Padre Creador, que es la verdad revelada en Cristo, más allá de la impronta natural que se trae en el corazón humano. La Isabelita, la casita de Dios, como se decía en Israel, Isabel, casa de Dios. Ese pesebre, como se decía en gracia de Dios en el Adviento, naciendo en Belén en un pesebre Jesús, por Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, y su esposo castísimo San José, Padre putativo de Jesús, esa sagrada familia de Nazaret, conectada por la sagrada familia del Padre Creador, Jesús, unigénito Hijo, Salvador, promesa cumplida en el vientre de la Santísima Virgen María, arca de la alianza, de la nueva alianza, buena noticia, buena nueva, que llama Nuevo Testamento, nueva declaración de amor, verdad y justicia divina, misericordia, compasión y entrega por amor, sacrificio, martirio, cruz, pero de gloria. Y esas dos familias conectadas en la otra familia, Juan en cruz con Cristo y María Santísima, atravesados por un solo corazón. Y es el discípulo amado, Juan Evangelista, Juan Apóstol,
Juan, que en la escatología habla del apocalipsis, inicio y fin de miles de millones de años luz, tan lejano como el reino de los cielos, tan lejano como toda forma de entendimiento, de comprensión y de trascendencia humana, sino es por revelación, por manifestación y por expresión de amor, misericordia y justicia divina. Y ante ello es tan soberbio el ser humano, la persona humana, la criatura humana, que se resiste, se niega y desiste de aspirar a una eternidad. En gracia de Dios se meditaba hace un momento con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental alrededor de ello, el origen en el paraíso, cual la soberbia tal de la persona que siendo expulsados del paraíso y dolidos en su orgullo, se podría hacer la metáfora que motivados por el patán, que es el enemigo, el adversario, el opositor, la serpiente esa, mentirosa, ponzoñosa, fastidiosa de toda la historia de la humanidad, que no crea nada, no le crean nada, seres amados. Se crea con el Padre Creador, cuando hay fe, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios, en la Santísima Trinidad, de resto no hay posibilidad. Esa es la limitación de lo singular frente al absoluto, del ser criatura frente al Creador, de ser una gotita de divinidad si no existe el fuego interno del amor, la llama encendida, la luz del sol de justicia. No duerme ni reposa el guardián de Israel, el pastor Jesús. Y a todo ello renuncia de esa promesa de salvación la criatura humana por hacerle caso al patán. Jesús camino, verdad y vida, el otro le promete un falso camino y le deja a mitad de camino. Tirado, cae en la trampa de la propia codicia, de la propia soberbia, de la propia lujuria, una bulimia que no satisface nada, una insaciabilidad mental. Ese es lo contrario al paraíso, al reino de los cielos, a la plenitud que es libertad en Dios, paz divina y felicidad eterna. El otro produce es placer, un falso tener y un pseudo poder. El ángel caído por la tentación pasaba Cristo también, Jesús, en su momento, antes de crucifixión. Jesús Cristo ya haciendo el ciclo completo, antes, durante y después, en todo su testimonio de vida. Sentir, pensar y actuar, ser vida y obra, obras, hechos y acciones, que en Él encarna como segunda persona de la divinidad. Y le ofrecía que convirtiera esos piedras en panes, al pan de vida, al Hijo de Dios el Cordero, sacrificado en cruz, conforme dice en el Apocalipsis de San Juan, a la diestra de Dios Padre, que saltara de lo más alto y que vendrían los ángeles a salvarlo. No tentarás al Señor tu Dios. A lo primero le decía Jesús, no solo de pan vive el hombre. Y le ofrecía todos los reinos, eran tuyos. A lo cual Jesús le contestaba, si quisiera el poder de este mundo, pues no habría venido. El reino de Dios no es este. Y el reino que nos ha querido dejar para siempre no es este. Y el reino de Dios ya existe en el ser siendo. Y seres amados, no hemos despertado en la conciencia.
y nos llamamos Homo sapiens, Homo ludens, Homo faber. Conectar por la labor, por el trabajo, para servir a quién, servirle cómo, y servirle a costa de qué, morir para vivir, que se mata trabajando, dicen por ahí en la región, que vive para el trabajo, muere por el trabajo, muere en el trabajo, muere con el trabajo. El precio pareciera la sentencia del Padre Creador. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Pero enviado a su Hijo, conmovido en misericordia, en amor y justicia, para que los lleve como hijos pródigos, nos lleve, nos ha de llevar, amén, que así sea, al reino de los cielos, a la vida eterna. Esa era la otra falsa promesa que le hacía el Patán. No solo comer del árbol prohibido del bien y del mal, anteponer en esa razón que la criatura puede decidir qué es bien y qué es mal, eso es de Dios. Y hacerle caso a esa serpiente. ¿Quién es más tontín? ¿Quién es más amorosamente estúpido? ¿Y quién es más inútil que servirle a Él, que creerle a Él, que hacer lo que diga Él? Jesús, a imagen y semejanza de Dios, cual si fuera humano, menos en el pecado. Por eso resucitó, por eso venció la muerte. Como decía en la meditación de la palabra de Dios ayer en la carta a San Pedro, con su sangre preciosa nos libera de los demonios, de los pecados y de las culpas. Jesús sana todo ese pasado. Y el Padre Creador da toda la providencia de lo que se llama futuro. Providencia en bien vivir, en bienaventuranza. Y como si fuera poco, estas criaturas, estos divinos zánganos, como decía la profesora Lourdes en el Colegio Unidad Educativa San Marcos, UNESAM de Envigado, una hermana maravillosa, laica, comprometida, quizá consagrada, profesora de biología, divinos zánganos, esperando que les lleven la comidita a la casa. Estas criaturas ahí en Galilea, esperando que les den la sopita, esperando que les den el tetero, teniendo dones, gracias y talentos, carisma, con el bautismo, que no es lo mismo, la fuerza del Espíritu Santo, acción creadora y fuerza transformadora, el verbo, estando al lado del maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, viendo cosas grandiosas, que no es un espectáculo de circo, caminando sobre las aguas, caminando por los aires, caminando en las profundidades de la tierra, pues que más signos de los tiempos habrían de ver, y ver el signo propio que acontecería por allí, resucitar, destruir este templo y lo reconstruiré en 3 días. Lo mismo decía Esteban, mártir, testigo del Evangelio, y siendo un jovencito, diácono, nombrado por Pedro y los demás discípulos porque ya estaban cansadas las mujeres de que la administración del templo hacía que hubiese exclusión, discriminación y mal atención de las viudas de Grecia, por desgracia, por haber más preferencia por las viudas del pueblo de Israel. Y esa desaveniencia pues se trata de soslayar. La iglesia fundada en Cristo, en la espiritualidad, antes que en la intelectualidad y en la materialidad. La segunda, por gracia del Espíritu Santo, el cónclave,
discernimiento entre la sabiduría divina, cruz en la vertical, con el conocimiento humano, cruz en la horizontal, y sobre la vivencia terrenal, que es el pie de apoyo, y seres humanos consagrados a la tierra, donde se arrastra la serpiente, a los pies de ella, siendo que la Santísima Virgen María le pisó la cabeza. Arca de la Alianza, vientre eterno, vientre sagrado, vientre perpetuo, en Jesús humanado, la divinidad encarnada en María Santísima, para darnos esta libertad, esta paz y esta felicidad, que es plenitud, y conformados con tan poco, como dicen por ahí, con el estuche, en vez de ir a lo profundo, a lo de adentro, al corazón, a ese oikos interior, al habitar ético, estético y profético, oiko eto poiesis del orden natural. Y aquí viene la impronta en el corazón que está en la persona humana, como gotita de divinidad, que está en el entorno llamado ahí, que es la creación, la impronta de la creación, la huella, el sello del Creador, y que está en la Sagrada Familia, que habita en todo ser, siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí, por la fe, pero meditación, oración y ayuno. En la acción, ayunación. Ser, vida y obra. Y obras, hechos y acciones, todo en coherencia. Nuestro Maestro Jesús lo enseñaba así, como Maestro, Profeta y Sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Siendo ofendido, siendo agredido, siendo mal comprendido, se refugiaba en oración con el Padre Creador, en meditación y en ayuno. Mientras todos estos aquí, detrás de la comida. ¿Cuándo llegaste aquí, maestro? Siempre he estado a la otra orilla, al lado derecho, a la diestra del Padre. Nunca se ha ido, siempre ha estado caminando con miles y millones de seres, criatura humana, la ovejita descarriada, y los otros haciéndose los desentendidos. Y Jesús, que conoce el corazón humano, es que ustedes me buscan es por el pan que nutre el cuerpo, por satisfacer esa necesidad básica. Y yo soy el pan de vida eterna. O sea, es más que la dimensión material, más que la dimensión intelectual, es la dimensión espiritual, y las tres son vinculantes, la cual no está una sin la otra. Y aquí viene el desacierto, el desatino y el desconcierto de la formación, porque se ha desvinculado del ser, y el ser vincula las tres divinidades, espiritual, intelectual y emocional. Es que eso, como decía por ahí el Salmo, hiciste al humano poco inferior a los ángeles. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y en el Salmo 89, enséñame a calcular los años para tener un corazón sensato, conectar sensatez y testa, sensibilidad y testa, corazón y razón. Es que el patán no puede ofrecer sino dilación, división, distracción. En cambio Jesús, en espíritu y en verdad, en justicia divina, y en amor, misericordia y compasión, es congregación,
Amornización, la armonización de alma, mente y cuerpo en todo ser siendo. Cristianización, el Manuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Haciendo la circulación, la triangulación en todo ser siendo. Todas nosotras, almas, esposas de Cristo, cabeza de la iglesia, todas las miles de millones de almas, el esposo y María Santísima la esposa. Él el Adán y ella la Eva, de esta nueva generación, de esta nueva alianza, de esta buena nueva, como una oportunidad, la última, no hay otra. Se perdió esta oportunidad y ya no hay vida eterna, no hay reino de los cielos, no hay bien, ni bien vivir, ni bienaventuranza. ¿Para qué? Todo se acaba, todo termina. Ahí termina la película. Síganle creyendo al patán, sigámosle creyendo al patán, que le sigan creyendo al patán. Seres amados, si realmente estamos en sintonía con lo que es la evangelización, con lo que es la universidad, una unidad en la diversidad para la universalidad del ser ambiental, 1803, Fray Rafael de la Serna, Universidad de Antioquia, Comunidad Franciscana, Francisco de Asís, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahí está la fundamentación axiológica, ontológica y más que epistemológica, cosmovisiva y cosmogónica. Ya de ahí vendrán, después de esa tríada, desde la epistemología, conectando allí con la metodología y la teleología. El abatimiento ahí entre las dos vertientes. La sabiduría divina, entre ciernes conectada ahí como el yin y el yang, con el conocimiento humano por la vivencia. Sabiduría, conocimiento y vivencia, triangulando allí. Y esa vivencia natural es la madre tierra, los hermanos originarios, Abya Yala, en los llamados 5 continentes, que viven en armonía con la creación, en sus creencias. Y de occidente y oriente conectando el puente, la iglesia en Pedro, pueblo de Israel judío, pueblo hebreo, y en Pablo, santos, mártires y apóstoles. Directamente Pedro, apóstol de Jesús, y Pablo, conocido apóstol de los gentiles, que conectaban la formación de la ley mosaica al pueblo judío a quien les hablaba Pedro, como cabeza de esta iglesia terrenal, pero Pablo, que antes era Saulo, cuando fue tumbado del caballo por enfrentar a Dios, el aguijón, habla con los gentiles, con los paganos, con los herejes. Ahí están Oriente y Occidente, norte y sur, sí, Abya Yala, y ese norte que llaman allí el norte magnético que atrae a todos con ese espejismo, con ese ilusionismo, con ese snobismo del consumismo, del capitalismo, que todo es lo mismo, sea socialismo, comunismo, es igual, porque han hecho del dinero un dios, han hecho de la cosa un dios, han hecho de la criatura un dios, y a Dios con ello, porque es que no se puede tener a dos amos, decía Jesús, porque se odiará a uno y se amará al otro. Ser sin Dios es todo lo contrario a la amornización, a la congregación, a la vinculación de alma, mente y cuerpo para trascender. Y la humanidad se ha convertido en un idiota útil del patán, de las fuerzas del enemigo, de las falsas promesas de una sociedad consumista, esnovista, positivista, ensimismada en una lógica
una única lógica, que no es lógica, porque no hace sentido. Que el ser se niegue a sí mismo, no descubra más allá de lo que en su carisma tiene, dones, gracias y talentos, para trascender a niveles superiores de conciencia espiritual, ni siquiera intelectual. Cada vez la sociedad está más distraída, más desentendida y más recluida en una, lo han llamado estudiosos, una esquizofrenia, una paranoia, y hablando desde Grecia hay una metanoia, cambiar de modelo, pero será la modelo de las pasarelas, la modelo de los estadios, la modelo de las calles, que más ostente falsos placeres, falsos teneres y falsos poderes, parecerse a eso, a imagen y semejanza de la cosa, desdeñando, desvinculando y renegando de ser imagen y semejanza de Dios. Templo sagrado del Espíritu Santo es el cuerpo, teología del cuerpo, Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y ya con las distopías, las falsas utopías del mentiroso el patán, metido en el corazón humano, metido en el corazón de la iglesia, metido en el corazón de la comunidad, en el corazón de la sociedad, en el corazón de la humanidad, diciendo que las herejías son las de Cristo, las del pueblo cristiano, las de la fe cristiana. Ahora se ha visto más herejía que ello, más blasfemia que ello, más atentado contra la fe que ello. ¿De quién es ello? Del patán. A ello llevó esta sociedad. A hacer verdad lo que es falso y a hacer falso lo que es verdad, para generar confusión. Y cada vez desvinculando de alma, mente y cuerpo esas dimensiones respectivas, espiritual, intelectual y emocional, y por tanto ser trascendental sobre el ser ascensorial y el ser superficial. Es que es natural, sí. Es cultural, sí. La raza humana, pero es celestial. Y conformes con seguir habitando un planeta cada vez que destruye más por la codicia, por la sevicia, por la avaricia, en una bulimia, círculo vicioso, de la muerte, de la tumba a la cuna, de la cuna a la tumba, el eterno ciclo griego que se hablaba allí, ciclos cerrados, que no llevan a trascender a nada. Entonces, seres amados, la promesa hecha por Dios es muy clara, precisa y concreta. Vida eterna, como dice el Salmo 19, dichoso el que camina en la ley del Señor, dichoso el que hace la voluntad del Señor, dichoso el que va a la diestra de Dios, Padre Creador, con Jesús su Hijo unigénito Salvador, y por la gracia del Espíritu Santo santificador. Y en ello renovamos nuestra promesa de fe en Cristo resucitado y resucitador, siervo de Dios, servidor de la humanidad y al servicio de la creación, para gloria de Dios. Amén. Franciscanos, marianos, josefinos, Jesús, María y José en la familia de Nazaret, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la familia sagrada, y en Marcos evangelista,
apóstol y santo, en Santa Laura Montoya Upegui, Jericó y en San Francisco de Asís. La evangelización, trazabilidad para el ser en esta universidad, particular la Universidad de Antioquia. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto.